Mercedes fue abandonada por su esposo cuando Carlos tenía apenas 3 años. Desde entonces, ella se convirtió en madre y padre, enfrentando jornadas dobles de trabajo agotador. Se negó a aceptar ayuda de vecinos o familiares, decidida a demostrar que podía criar sola a su hijo, y lo logró. Carlos creció en un hogar modesto, pero lleno de cariño. Mercedes hacía todo lo posible para que su hijo tuviera una vida digna. Lo cuidaba por las mañanas, trabajaba por las tardes limpiando baños en casas ajenas, y por las noches, aún encontraba fuerzas para ordenar la casa, prestarle atención al niño y hacer pequeños arreglos como costurera, siempre ahorrando hasta el último centavo. Cuando él fue aceptado en una universidad pública, Mercedes vendió hasta sus pocas joyas para ayudarle con los gastos. Siempre repetía: «Tú eres mi tesoro, Carlos. Todo lo que hago es por ti». Los años pasaron y Carlos se graduó como ingeniero. Mercedes no cabía en sí de orgullo. Con el primer salario de su hijo, remodelaron la casa donde vivían. Era una casita humilde, pero llena de recuerdos: el jardín donde él aprendió a andar en bicicleta, la cocina con olor a pan de elote los domingos, el cuarto donde ella pasaba las noches en vela cuidándolo cuando tenía fiebre. Cuando Carlos conoció a Fernanda, una mujer refinada de familia tradicional, Mercedes notó que algo estaba cambiando. La nuera era educada, pero distante, y mostraba poco interés en mantener contacto con su suegra. Aún así, Mercedes hizo todo lo posible por no entrometerse, deseando la felicidad de su hijo. Se casaron, y poco después, Fernanda quedó embarazada. Fue entonces cuando Carlos comenzó a mostrar señales de alejamiento. Las visitas se volvieron escasas. Las llamadas se convirtieron en mensajes breves. Mercedes entendía que su hijo ahora era un adulto con su propia familia. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de la vejez, su salud comenzó a deteriorarse. Ya no tenía las mismas fuerzas de antes, tareas simples se volvieron difíciles, y hasta preparar su propia comida se convirtió en un reto. Aún así, nunca quiso molestar a su hijo. Sin embargo, algunos vecinos, al notar la situación de la señora de 74 años, decidieron contactar a Carlos para pedirle que ayudara a Mercedes. Y un día, él apareció en la casa de su madre con un tono serio, diciendo que ya no había lugar para ella en la nueva vida que estaban construyendo. Dijo que estaba demasiado ocupado y que no tenía tiempo para ser su cuidador. Sin entender, Mercedes escuchó de boca de su propio hijo que la llevaría a un asilo. Le dijo que sería lo mejor para todos, que ahí estaría segura, con atención médica y compañía de otras señoras. Ella, aún confundida y dolida, intentó convencerlo de que no lo hiciera, pero Carlos ya había tomado una decisión. La llevó con apenas unas mudas de ropa, prometiendo que regresaría a visitarla cada semana. Las semanas se convirtieron en meses. Mercedes se sentaba todos los días en la terraza del asilo, observando cómo llegaban otras familias a visitar a sus seres queridos. Mientras tanto, su teléfono permanecía en silencio. En la soledad y el dolor del abandono, comenzó a reflexionar que por segunda vez, la habían dejado atrás. Primero su esposo, y ahora, su propio hijo. En ese hogar de ancianos, Mercedes era vista como una señora amable, pero callada. No se quejaba, no causaba problemas, pero sus ojos reflejaban una tristeza que los cuidadores podían notar a distancia. Era la mirada de quien ha sido dejado atrás, como si el valor de una vida entera dedicada a los demás no significara nada. Con el paso de los días, Mercedes comenzó a revivir los recuerdos de toda una vida: el nacimiento de Carlos, los cumpleaños celebrados con pasteles sencillos, las noches frías en las que ella dormía en el sillón para que su hijo tuviera más comodidad. Recordó las incontables veces en que dejó de comprarse algo porque Carlos necesitaba otra cosa, las noches en que prefería no cenar para que él comiera más. Todo eso, ahora, parecía no haber valido nada ante la frialdad con que él la había alejado. Ella no lo entendía. No odiaba a Fernanda, pero no podía evitar pensar que había sido ella quien influyó en esa decisión. Fernanda siempre mostró unos celos excesivos hacia Carlos, lo alejó de sus amigos, y sobre todo, de su madre. No permitía que su suegra participara en el crecimiento de su propia nieta. Mercedes estaba a punto de descubrir que en efecto, Fernanda tenía responsabilidad en su abandono. En el asilo donde ahora vivía, se organizaba una actividad benéfica una vez al mes, con el objetivo de recaudar fondos para gastos y medicinas.
En una de esas ocasiones, una antigua vecina de Mercedes apareció para ayudar. Las dos se reencontraron y comenzaron a conversar. Durante la conversación, la vecina reveló que Carlos tenía la intención de vender su antigua casa, y que Fernanda se comportaba como si fuera la dueña del lugar. Decía, sin pudor, que la casa le pertenecía por estar casada con Carlos, y que pronto el inmueble estaría a su nombre. La casa que Mercedes ayudó a levantar ladrillo por ladrillo ahora estaba en manos de personas que no la querían ahí. El dolor empezó a transformarse en algo nuevo, una necesidad de hacer justicia por sí misma. Una tarde, revisando las pocas pertenencias que guardaba en una caja en el cuarto del asilo, Mercedes encontró un documento antiguo, la escritura de la casa. Y ahí, como una luz en medio de la oscuridad, se dio cuenta de algo que Carlos había olvidado. Aunque llevaban años viviendo juntos, la casa seguía a su nombre. Eso la hizo respirar hondo y pensar que tenía que hacer algo. Al día siguiente, con discreción, pidió ayuda a una de las cuidadoras, la joven Flor, para contactar al antiguo abogado de la familia, el señor Valenzuela. Él aún recordaba a Mercedes y mostró empatía por su situación. Tras algunas visitas discretas e intercambio de documentos, se tomó una decisión. Mercedes vendió la casa después de algunas semanas de negociaciones con el nuevo comprador. El dinero de la venta fue depositado en una cuenta a su nombre, y pidió al abogado que manejara todo con discreción. El nuevo comprador, un comerciante de la zona, tomaría posesión en pocos días. Todo se hizo de manera legal. Después de todo, ella era la única propietaria legítima. El día en que se cerró el trato, Mercedes se sentó en el mismo banco del porche donde solía esperar al hijo que nunca llegaba. Por primera vez en meses, sonrió. No por venganza, sino por recuperar algo que había perdido, la autonomía sobre su propia historia. Y entonces, días después, Carlos apareció en la casa donde creció, y se encontró con un candado nuevo en la reja. Aquella mañana, Carlos llegó apresurado a la antigua casa de su madre. Fernanda lo había estado presionando durante días para que vendieran la propiedad y usaran el dinero en la nueva casa en la colonia elegante con la que tanto soñaban. Con el nacimiento de su hija, los gastos aumentaron y la situación financiera se volvió más difícil, especialmente porque Fernanda se negaba a trabajar. Decía que mantener a la familia era responsabilidad de Carlos. Él pensaba que bastaba con ir, tomar los documentos que su madre guardaba en su habitación y cerrar la venta con un corredor que conocía. Ni siquiera se molestó en avisarle. Al fin y al cabo, creía que esa casa, aunque estuviera a nombre de su madre, era un derecho suyo por herencia moral. Pero al llegar, le sorprendió ver un coche estacionado en la cochera. Intentó abrir el portón y encontró un candado nuevo. Tocó el timbre, y un hombre robusto, de mediana edad, apareció. ¿Busca a alguien?, preguntó el nuevo residente. Carlos, confundido, respondió que esa era la casa de su familia, que llevaban años viviendo ahí. Ya no viven aquí, señor. Compré esta casa legalmente. La antigua dueña fue muy clara, no quería que nadie de la familia anterior regresara. Carlos llamó a Mercedes, furioso, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Regresó al coche desconcertado, y en el camino al departamento rentado, discutió con Fernanda, que no podía creer lo que estaba escuchando. Al llegar a casa, les esperaba otra sorpresa. El dueño del departamento había dejado un aviso de desalojo por falta de pago. Carlos había perdido su empleo meses atrás, pero lo ocultó a todos para mantener las apariencias. De un momento a otro, la nueva familia de Carlos se quedó sin techo. Y él, el hijo que alguna vez fue el orgullo de Mercedes, ahora sentía en carne propia el sabor del abandono, no el de una madre, sino el de la vida, de la arrogancia, de las malas decisiones. En medio de la desesperación, buscó el asilo. Al verlo, Mercedes no mostró enojo. Solo silencio. Un silencio que decía más que cualquier grito. Carlos se arrodilló ante ella, pidiendo perdón, llorando, diciendo que estaba perdido. Mercedes lo miró durante largos segundos. Aquellos ojos que tanto habían llorado por él ahora se veían tranquilos. Pero antes de que pudiera responder, fue Flor, la cuidadora, quien intervino, con un sobre en la mano. Doña Mercedes pidió que le entregara esto, por si algún día usted regresaba. Dentro del sobre, un testamento. Y una carta.
La carta estaba escrita a mano, con la caligrafía suave y cuidada de Mercedes. Hijo mío. Tú fuiste la razón de mi vida. No me arrepiento de ninguno de los sacrificios que hice. Pero el día que me dejaste aquí, sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo fue el corazón. Fue la certeza de que todo mi amor había sido tirado a la basura como un mueble viejo. Por eso tomé la decisión de vender la casa. No por venganza, sino para recordarte, y recordarme a mí misma, que una madre también es persona. Con el dinero de la venta, aseguré mi vejez, ayudé a instituciones benéficas y compré un pequeño terreno en el interior. Un lugar tranquilo donde pienso sembrar y cuidar lo que quedó de mi corazón. Pero no te preocupes. En el testamento te dejé algo. No es dinero. Es un pedazo de tierra, árido, pero fértil si sabes cuidarlo. Como la vida. Carlos lloró. Por primera vez en años, no por las consecuencias, sino por la conciencia de saber que había fallado con su propia madre. Mercedes dejó el asilo pocos días después. Compró una pequeña finca en Morelos, donde volvió a sembrar flores y cuidar gallinas. A veces recibía visitas de niños de la escuela local para contar historias y enseñar recetas. Era respetada y querida. Carlos, por su parte, vio cómo todo cambiaba. Fernanda lo dejó meses después. Dijo que no estaría al lado de un hombre fracasado, y aún exigía que pagara pensión para su hija. Sin empleo ni apoyo, fue al terreno que su madre le dejó. Era simple, en medio de la nada. Pero ahí, con las manos en la tierra, empezó a entender lo que Mercedes quería enseñarle. Que el legado no es una herencia, es el carácter. El día que volvió a ver a Mercedes, ya con el cabello completamente blanco y una sonrisa serena, no necesitaron decir nada. Solo se abrazaron. Y en ese silencio lleno de dolor y perdón, entendieron que el amor de madre es resistente, pero también sabe cómo protegerse. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el vídeo que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.